pasa cuando una persona política se atreve a enfrentar al crimen organizado sin pactar con él? Sí estoy loco, porque un cuerdo no se atreve a hacer y encabezar esta lucha donde está en riesgo mi vida, donde está en riesgo la vida de mi entorno y de mi familia. Pero estamos convencidos de hacerlo y lo estamos haciendo. Yo estoy convencido. A mí me quedan 3 caminos, Carlos, en esta lucha. La cárcel, porque incomoda a uno intereses políticos delictivos y se utiliza el poder para perseguir a la gente que te incomoda. La muerte, como ha pasado con muchos políticos, con muchos presidentes, con muchos actores de lucha, y el éxito. Y dentro de mi marco referencial entiendo que esas 3 posibilidades están latentes. Y yo sé que si cuento con la mayoría del pueblo de Uruapan y cuento con la bendición de Dios y de mis seres queridos, vamos a llegar a buen puerto. Estamos teniendo buenos resultados. ¿Faltan más? Claro que faltan más. Pero la lucha no cesa. Todos los días salgo a trabajar, a encabezar operativos, a ser blanco de las campañas de desprestigio, de las guerras sucias, de las páginas de desinformación, de los mismos grupos criminales y de los mismos intereses políticos. Y bueno, tristemente México se vistió de luto. Carlos Manzo no era cualquier alcalde, era un alcalde que se atrevió a decirle no al narco, al crimen organizado. Y él mencionó 3 cosas que dijo que había posibilidad. Y una era terminar en la cárcel, otra era la muerte y la tercera era el éxito. Yo creo que la mayoría, la gran mayoría, si no es que todas las personas, hubiésemos deseado la tercera. Tristemente sucedió la segunda. Encontró la muerte. ¿Qué fue lo que pasó? El 1 de noviembre, sábado 1 de noviembre, tristemente, en un evento público con motivo del Día de Muertos, luego de abrazar a su pequeño, demostrar esta faceta con la que la gran mayoría pudimos empatizar, terminaron con la vida. Necesito usar otras palabras porque si no el algoritmo de YouTube disminuye la visualización del video. Entonces, bueno, no puedo usar la palabra tal cual, pero ya sabemos cuál es. Terminaron con la vida en Uruapan de Carlos Manzo. ¿Quién era Carlos Manzo? Bueno, era una persona político independiente. Él estuvo militando por Morena mucho tiempo. Sin embargo, para las últimas elecciones, él se postuló por la vía independiente, quiso ir por la vía independiente. Era un opositor, pues, más de derecha. Incluso se le llegó a llamar el Bukele mexicano. Era alguien que, pues, de derecha me refiero, pues, alguien que evocaba a Dios, alguien que tenía y coincidía más con la ideología de derecha. Él tenía un estilo confrontativo hacia el pasado, hacia lo que esto implicara, fuese gente en la política inmiscuida. Sabemos que el crimen organizado no podría llegar a lo que ha llegado si no hubiese pactado con mucha gente en la política, no solo de ahorita, sino de hace muchos sexenios. Entonces es importante mantener esa perspectiva. Él confrontaba eso. Él confrontaba esa narrativa, él realizaba operativos en helicóptero y él tuvo una mano dura. Las órdenes que indicó fue que si se cachaba a alguien atentando, extorsionando, que se acabara. Por eso le llegaron a llamar el Bukele mexicano, porque su estilo pues podría poner en duda los derechos humanos, ¿verdad? Pero por el otro lado es tanto el hartazgo de la gente y tanto el deseo de terminar con el nivel de inseguridad y violencia que se vive, sobre todo en un estado tan hermoso como Michoacán y que lleva décadas en una situación muy lamentable, y él se enfrentó cara a cara. Él se atrevió a hacerlo. Desde septiembre ya había recibido amenazas, solicitó el apoyo federal al menos 10 veces. Ha sido difícil porque en 2025 ya van 7 alcaldes asesinados. Cabe mencionar, porque mucha gente dice es que nunca se había acabado con tanta gente, con la vida de tanta gente.
como ahora. Y pues no, realmente, tristemente, hay mucha gente en la política que ha perdido la vida en manos del crimen organizado y del narco y de todos estos delincuentes desde hace tiempo. Nada más como un dato, por ejemplo, en 2010 fueron 16 los alcaldes con los que se acabaron y realmente tristemente también en Michoacán, pues ha sido prácticamente uno tras otro y eso es muy lamentable. ¿Cuáles fueron las acciones de seguridad? ¿Qué pasó? Bueno, él organizó varios operativos directos, o sea, fue duro contra la extorsión y el secuestro y como les dije, él publicó varios videos de persecuciones y donde él afirmaba con frases, por ejemplo, estos son los abrazos que se le dan a los criminales, ¿no? Y eran las persecuciones que iba. Obviamente, la gente en México, estamos hasta la madre, esa es la palabra, de todo el relajo que tiene al país con la violencia y con el nivel y con el poder que ha adquirido el narco. A mí me sucede desde hace mucho tiempo y estoy muy consciente que esto es un problema que viene desde los 70, desde por allí, y la cantidad de gente política que se inmiscuyó y que les abrió las puertas grandes que hoy pues es un monstruo de 1000 cabezas, el narco, y es una situación muy lamentable. Entonces, bueno, Carlos Manso publicaba este tipo de videos con estas persecuciones y diciendo estos son los abrazos que se les tiene que dar y aquí los vamos a confrontar directamente. Obviamente su imagen enarbolaba este hartazgo de la ciudadanía, este hartazgo de la gente mexicana que tenemos de esta situación. Hay que ver el contexto emocional. ¿Por qué si han acabado con la vida de muchos alcaldes antes? Ahí mismo en Michoacán han sido una cantidad, estaba yo viendo una reseña de la cantidad de alcaldes que pues en este tiempo, pues no sé, desde la época de Calderón hacia acá, cuánta gente en la política ha muerto allí. Es lamentable, es muchísima. El punto es por qué Carlos Manso nos pega más, por qué se desató todo este nivel de mediatización. Una, porque la imagen emocional fue muy fuerte. Es un padre de familia, acababa de abrazar a su pequeño, casado, representa la imagen de esa familia mexicana con la que se identifica mucha gente, con la que nos podemos identificar. También representaba, como lo dije, ese hartazgo hacia la situación de violencia generada por la delincuencia y por el narco. Entonces, él era muy confrontativo, él no estaba apapachando, él pues era visto eso, como el Bukele mexicano que decidió irse de frente y después averiguo de qué lado estás y luego veo de tus derechos humanos, pero si yo te veo extorsionando y te veo haciendo esto, no me va a importar, si yo te veo agrediendo a alguien, me voy tras de ti. Y ese estilo confrontativo le dio mucha relevancia. La población, esto hay que decirlo, se ha sentido desamparada. No solo en Michoacán, en el país entero. Esa es la realidad y se ha sentido desamparada por las instituciones, porque las instituciones no protegen a quienes deberían de proteger. Es así como se siente. ¿Por qué Carlos Manso falleció? ¿Por qué alguien como él, que estaba haciendo bien las cosas, que estaba yendo tras los que debe de ir y estaba poniendo la carne en el asadón, hay que decirlo, él sabía perfectamente que su vida corría peligro y la esperanza de él, yo creo, y de su esposa y de mucha gente que sabemos de él y que tristemente terminó así, pues era que no terminara así. Entonces, la gente que sí quiere servir de verdad, la gente que sí quiere estar en un puesto público, ser político, porque efectivamente quiere hacer política. Tristemente creemos que hacer política es robar, mentir, engañar, colgarse, golpetear, hacer shows, agarrarse del chongo en el Senado, porque, disclaimer, breve paréntesis, recuerden, yo soy apartidista, sí soy más de izquierda, pero no estoy ciega y puedo ver muy bien la clase política que tenemos en los distintos partidos. Entonces,
Yo lo he dicho muchas veces, sí hay buenos políticos, no son la mayoría, pero sí hay gente valiosa en todos los partidos, en unos más que en otros, pero sí la hay. Tristemente es una minoría. Qué lamentable que las instituciones no puedan proteger a toda esta gente que sí quiere servir. No hablo solo de ahorita, hablo desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasó a partir de esto? Bueno, las reacciones políticas han sido diversas. Varios personajes políticos publicaron en las cuentas, en sus cuentas de redes sociales, algunos buscando nada más el foco, ¿verdad? Lili Telles, que le encanta colgarse de todo lo que puede para llamar la atención y agarrar agua para su molino. Y gente que sí realmente estaba consternada y lamentaba esta triste situación. Por su lado, Claudia Sheinbaum tuvo dos actitudes. En la mañanera siguiente al atentado, su actitud era un poco más, podríamos decirlo, como un tanto imparcial, como un tanto distante. A la siguiente mañanera su actitud fue un poco diferente, fue como más empática. También mencionó que se lanzaba el Plan Michoacán por la paz y la justicia. Iremos reuniéndonos con la sociedad michoacana y sus autoridades para dar seguimiento puntual y continuar fortaleciendo este plan. Llegamos al gobierno con un amplio apoyo popular sustentado en una convicción: la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Nunca traicionaremos la confianza que nos ha dado el pueblo de México. Nuestro esfuerzo, conocimiento, entrega cotidiana es por el pueblo y para el pueblo. Ese es nuestro mandato. A todas y todos los michoacanos les decimos: no están solos. Su presidenta y todo el gobierno de México los respalda. Personalmente, daré seguimiento cada 15 días al Plan Michoacán y daremos cuentas públicas de los avances del plan cada mes en la mañanera del pueblo. Que viva Michoacán, que viva el pueblo de Michoacán y que viva México. Y que iba a tener 3 ejes: seguridad, justicia social y educación. Aquí cabe mencionar que señaló que este plan incluía el reunir a distintos sectores de la sociedad, político, económico, religioso, universitario, educativo, etcétera, para recoger su sentir, pero sobre todo qué propuestas desde cada sector, desde su trinchera, qué piensa que se puede abonar. Y les quiero decir que yo conozco gente, unos pastores cristianos en Michoacán, saludos por allá, que fueron convocados y que mencionaron que tuvieron esa junta con el gobernador de Michoacán, con Rosa Isela Rodríguez de la Secretaría de Gobernación, y que estuvieron viendo todo este tema y expresando lo que pensaban, lo cual me dio gusto porque dije, a ver si no es nada más así como que, pues queriendo mostrar, miren, estamos haciendo algo, pero sino que se está llevando a cabo, y esto es una muy buena señal. Ojalá realmente se vean cambios y que se modifique todo lo que está pasando en Michoacán desde hace décadas, porque es lamentable cómo están. Por otro lado, y ha sido lamentable que se vea una guerra por el relato, donde se vuelve político, tristemente, un suceso tan lamentable como el que haya muerto Carlos Manso. Se vuelve muy lamentable porque hay una guerra por el relato de, obviamente, agarrar agua para el molino, como lo hizo Lili Telles, y empezar a golpetear, y los otros armando un circo, y bueno, se vuelve un circo alrededor, y esto es muy lamentable. Entre las cosas interesantes es que el Congreso de Michoacán, prácticamente por unanimidad, le dan la alcaldía, la suplencia a la viuda de Carlos Manso, a Grecia Quiroz García. Por acá la tenemos, la agrego para que la vean. Grecia Quiroz García, con todo el dolor del mundo, aún pasando un terrible duelo, que le expreso mi solidaridad como mujer, como mexicana, como ciudadana, como alguien que tiene una pareja.
toda mi solidaridad y deseo que le vaya muy bien en esta nueva etapa en la que ella toma el estandarte que obligaron a Carlos Manso quitándole la vida a dejar, pero que ella lo toma y que el movimiento del sombrero, como él le llamó, va a seguir adelante. Ella asumió su papel como alcaldesa, prometió continuar con el legado de su marido, continuarlo con dignidad y con lucha contra el crimen. Hoy vengo con un corazón destrozado, porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de lucha, al padre de mis hijos. Pero hoy también vengo con este valor que él me enseñó, con esta entereza con la que él se levantaba todos los días a luchar, a combatir, a alzar la voz, a gritar, a pedir auxilio por nuestro municipio, por nuestro estado de Michoacán, por nuestro México. Hoy este legado, Carlos Manso, está más fuerte que nunca. Este legado, este movimiento del sombrero, no lo callaron y no lo van a callar, porque aquí sigo firme, con la firme convicción que él me enseñó. El legado de Carlos Manso va a seguir, así hayan callado su voz, así quienes hayan dado la indicación de arrebatarle la vida de la manera más cruel. Esto seguirá, esto continuará y el movimiento del sombrero no parará. A toda la ciudadanía que está con él, que no decaigamos, que sigamos firmes como él nos lo decía, que sigamos sus pasos y que seamos fuertes, que sigamos unidos en esta lucha social que él encabezaba, pero que hoy, con mucha dignidad y con la frente en alto como él me lo enseñó, voy a seguir sus pasos, voy a ser la persona que él siempre estuvo orgullosa, voy a guiar a mis hijos por el buen camino y les voy a dejar un Uruapan, un Michoacán, un México que él hubiese querido y que apagaron su luz, que apagaron su vida, pero no lo callarán, jamás lo callarán. Yo espero que esta vez mejore la seguridad que le den, porque efectivamente Carlos Manso, dijo Omar García Harfuch, que sí había gente cuidándolo. Había gente también de la Guardia Nacional que no era su escolta personal. La Guardia Nacional estaba en los alrededores, pero aún así la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué carajos no vieron lo que iba a pasar, no? Y más en un evento público, ¿por qué lo descuidaron? Y creo que aunque estas cosas pues pasan, lamentablemente pasan, sí deberían de fincarse responsabilidades a quien no realizó su trabajo como debía. Ojalá se haga, porque sí deja mucho que desear el desempeño de quienes debieron cuidarlo, sobre todo si fueran 2, 3 pelanas, pues lo entiendo, pero no eran 2 o 3, eran bastantes. Entonces, ¿qué pasó ahí? En fin, es muy triste que veamos esto, porque no solo es la muerte de un alcalde, porque ya vimos que tristemente han habido varios, es el fracaso acumulado, no de un partido, sino de todos los partidos que nos han gobernado, de todos los partidos frente al organizado, que no han puesto un alto, que la supuesta guerra de Calderón, pues nomás lo encendió más, que hay varios puntos donde se revela que también tenían cierto trato para beneficiar a unos y quedar con otros y así mantener las cosas, que por un lado, por el otro, de todos los colores, sabores, han pactado hasta cierto punto ciertos personajes y es lamentable porque quienes padecen y quienes lo viven a diario y quienes lo sufren somos la ciudadanía. Esa es la que termina fregada. Pero bueno, es muy lamentable. Y aunque el actual gobierno ha extraditado 55 líderes criminales, se ha bajado el promedio diario de homicidios, pues el que suceda lo que sucedió a Carlos Manso revela que el Estado aún no
logra controlar lo que está sucediendo. Si hay una estrategia, eso de creer, es que Sheinbaum está igual que AMLO y no hace nada, no es cierto. Efectivamente, para mí, en mi punto de vista, AMLO no hizo nada. O sea, su estrategia de abrazos no balazos era nada más una narrativa para no decir realmente, pues que se arregle como puedan, no voy a meter mucho las manos, voy a atender solo las causas, denme el reporte de seguridad y yo pues aquí nomás pues los escucho, ¿no? Aquí, en cambio, hemos visto que ha habido una estrategia, tiene varios ejes, hemos visto que se han realizado operativos, no olvidemos el operativo Colmena, se ha trabajado en cooperación con Estados Unidos, se le ha dicho a Estados Unidos bienvenida a la cooperación, incluso se han utilizado inteligencia que Estados Unidos ha estado apoyando, se han realizado muchos operativos en Sinaloa, se ha detenido gente, o sea, sí se está haciendo cosas. Tristemente, no está siendo suficiente. Ojalá que se tomen mucho más cartas en el asunto para que esto no vuelva a pasar. Y algo que es importante y dejarlo muy en claro, esto no importa de dónde sea, si eres de izquierda o de derecha, no importa si Carlos Manzo era de aquí o de allá. Si lo dije hace rato es para dar un contexto de quién era él, dar una semblanza para quienes no tenían ni idea. Lo que importa es que él, como otros más de otros partidos, no importa de cuál, deberían de estar con vida. Aquellas personas que terminan asesinadas por hacer su trabajo como servidores públicos, como políticos, que es traer seguridad al lugar que están gobernando, esas personas que han terminado tristemente con su vida, deberían de estar con vida, sin importar de qué ideología son. Y bueno, tristemente, así las cosas. Esperemos y le deseamos la mejor suerte y éxito y protección adecuada a Grecia Quiroz García, la viuda de Carlos Manzo.